Saludos, mis queridos lectores. Como algunos sabrán por las noticias, Venezuela, mi país, es actualmente foco de disturbios alrededor de diferentes partes del territorio nacional. Entre dichos disturbios, en los que figuran la fuerte represión de la Guardia Nacional Bolivariana y el abuso de poder de las autoridades competentes, se suman los saqueos a comercios e incluso viviendas privadas. Pues bien, justo el área en que vivo fue víctima del robo de los cables de CANF, compañía telefónica y que a muchos, me incluyó, provee el internet. Sí, no tengo ni teléfono ni internet, se cumplen 15 días de eso justo hoy, viernes 30 de junio, por eso no actualicé antes. Tampoco puedo responder los reviews porque necesito acceder a fanfiction para verlos, aunque logré leer la mayoría en su momento. Ahora me encuentro en casa de una tía que vive en otra parte y tiene internet, aprovechando de usarlo para algunas diligencias y por supuesto, me tomé 5 minutos para escribir esto y subir el último capitán que me traje en un pendrive. Lamento la tardanza, pero entenderán que fue por razones que escapan de mis manos. También lamento mucho no responder los mensajes, lo haré a su debido tiempo, en especial me disculpo con lectores como Joan, que me ha hecho como 5 preguntas en diferentes mensajes y por ahora no puedo responder. Ya saben, anímense a comentar, que en el último capitán recibí muchos reviews de lectores sin cuenta, pero eché en falta algunos por parte de lectores habituales con cuenta. También pido disculpas a los escritores que me dejaron PM para avisarme de la actualización de sus historias, lo acabo de ver justo ahora que ingreso a la página. Cuando vuelva a tener internet, me pondré al tanto de sus historias, y dejaré mi respectiva opinión. El capitán 13 está listo. Si en 15 días no tengo inconvenientes con el internet, lo subiré. Sí, aunque no lo crean, lo del robo a los cables puede tardar mucho, conozco gente con el mismo problema que esperó hasta un mes para que la compañía respondiera, obviamente es una compañía de nuestro incompetente narcogobierno. Sin más tiempo, les dejo el capítulo 12. Tosa y Yains en Konoha. Capítulo 12, de alianzas y luchas. Nota. Para los que disgustan de esas cosas, habrá una escena subida de tono entre 2 personajes en la primera parte. Así que ya saben, sáltensela si no desean leerla. Están advertidos. Allí, sentado en la barra, el Sanin advertía con abstraído desdén, el reflejo de las opacas luces del bar sobre su sake, servido en un pequeño sakazuki de blanca porcelana percudida. Así que te echó a gritos luego de reaccionar. Dijo, llevándose el platillo a los labios y sorbiendo con avidez el concentrado licor de arroz. La hermosa castaña sentada a su lado, vestida con un indecente yukata negro tan corto que le dejaba los muslos desnudos, estiró una delicada mano y tomó el tokuri para servir un nuevo trago a su anciano invitado, pero, al volcarlo, no cayó una gota de licor. Pide otra. Dio permiso Jiraiya. Goten estaba sentado al otro lado del Sanin, comiéndose el último daikufu de fresa. Llamaba la atención por 2 cosas. Primero, nadie iba a un bar a comer dulces, sino a embriagarse en compañía de una bella dama que rellenara las copas y ofreciera un buen rato con su agradable presencia. Y segundo, el aspecto físico de Goten no iba con el concepto del establecimiento, cuya clientela, en su mayoría, eran viejos verdes como Jiraiya. Inoichi, Shikaku y Chosa, por ejemplo, no frecuentaban ese bar, y más les valía no hacerlo, porque Konoha, como buen pueblo chico que era, no tardaría en hacer llegar la noticia a oídos de sus esposas. Ya te hacía yo en casa de Anko. Prosiguió el viejo, zampándose otro trago apenas la nueva botellita fue traída por la joven del yukata negro. Tenía los pómulos colorados y los párpados pesados. Había bebido demasiado. No creas que no lo noté. Ibas tan callado durante el camino, que sabía que no dejabas de pensar en ella, pero decidiste hacer lo más estúpido que te pudo haber ocurrido y fuiste a casa de la aprendiz de Tsunade. La piel se le puso de gallina al recordar cómo la violenta pelirrosa atacó a Naruto por una tontería cuando recién llegaron de su largo viaje de 3 años. Era la viva imagen de Tsunade joven, con el mismo temperamento y fuerza bruta desmedida. Con eso, no había manera en que Goten saliera ileso, pero por alguna razón, allí estaba, sentado en la barra con él en lugar de molido a golpes en la sala de emergencias del hospital. La clave estaba en aquel largo silencio, en aquel anonadamiento que tuvo Sakura antes de echar a Goten sin ponerle un dedo encima, aún con su molesta insistencia.
Sin duda la chica se lo pensó en la propuesta y su porqué, su motivo, la razón de ser ella la escogida, delatándose en opinión de Jiraiya, pues de estar completamente ofendida e indispuesta, lo habría medio matado a puños. Sí, seguro estuvo también muy impactada. Después de todo, Sakura tenía apenas 16 años y parecía ser una chica de buena familia, centrada en sus estudios de medicina y en su labor como chunin de la hoja, ergo, sin tiempo para citas y menos todavía para encuentros sexuales. Con todo eso, Jiraiya apostaba a que la invitación de Goten pudo agradarle en cierto modo. Dada su naturaleza, la respuesta lógica, sí o sí, es que hubiera descuartizado al imbécil Saiyajin ipso facto y no lo hizo. Deberías ir a casa de Anko. Todavía es temprano. Jiraiya abordó a Goten con embocada expresión. El aliento le apestaba a sake. ¿A casa de Anko? Escúchame con atención, porque lo que estoy a punto de decir, te servirá como hombre en muchos aspectos de tu vida. De un vigoroso trago, vació el contenido del Sakazuki y carraspeó. Entonces pidió a la castaña que trajese una botella de mirin. Luego, con los dedos de una mano masajeándose las sienes, comenzó. Debes tener en cuenta que el hombre es una perfecta constitución de sus instintos. Somos animales, de eso no cabe duda, aunque considero que hacemos bien en recordar nuestra grandeza, pero no cualquiera, sino aquella que acrecienta nuestro espíritu, y que nos hace, de alguna forma, diferentes a las bestias. El alcohol le hacía divagar, filosofar en su penosa condición de escritor. Con los ojos vidriosos, pensó en Minato. Pensó en lo que dijo Goten esa tarde, cuando le preguntó si lo había visto en su estadía en el otro mundo, y su respuesta fue un rotundo no. Cuando se reencontró con el sendero de la realidad, abriéndose camino entre las brumas de su ya disminuida concentración, se topó con un Goten que no entendía ni mierda de lo que decía. Esto le provocó una amplia sonrisa, y aprovechó que la bella chica volvía con el tokuri de mirin entre manos, para dejar de hablar en un lenguaje que no entendía su interlocutor. Bebe. Convidó Jiraiya, si bien la chica es quien servía el licor y lo entregaba en un platillo al Saiyajin. Ella misma se tomó la libertad de abandonar su puesto junto al Sannin, para estar próxima a una compañía mucho más apuesta. No tengo sed, respondió. Sus ojos, más negros que la tinta china, brillaron en inquietud. Es solo mirin, no pasa nada. Exhortó esta vez la chica, quien pretendía darle de beber en la boca con una delicadeza y amabilidad, que no mostró ni de cerca con el anciano que pagaría la cuenta. Arrinconado en la insistencia, Goten sorbió el líquido de golpe. Primero arrugó la cara, cerrando un ojo con fuerza, para después toser y darse unas palmadas al pecho. Jiraiya, en tanto, tomó otro trago de su botella con aires burlescos, incapaz de contener la risa por lo que fue la primera experiencia con alcohol del chico. Esta cosa sabe horrible. ¿Cómo pueden tomar algo así? Con la lengua afuera y mueca de asco, un estremecimiento lo sacudió al sentir que el ardor de su garganta no cesaba. Lo que quería decir, para no continuar con un discurso incomprensible, prosiguió Jiraiya, es que así como el alcohol, un hombre debe probar a las mujeres. ¿Quieres empezar con Sakura? Gran error. Al igual que tú, ella no sabe hacerlo. Arruinarás las cosas a medio acto, y la consecuencia es que todo termine, para ambos, en una primera mala experiencia que con el tiempo, contarán entre copas y chistes a sus respectivas amistades. Por eso debes empezar con alguien que te enseñe cómo hacer las cosas bien, y por eso, irás ahora a casa de Anko para que muy gustosa te preste su ayuda. ¿Usted cree que es lo mejor? Sin duda. Es lo que haría yo en tu lugar. A menos que te sientas mucho más listo que eso, entonó en fingida ofensa a su condición de sabio maestro. No quise decir eso. Creo que tiene razón, ahora mismo voy. Pero antes de que diera un primer paso, el Sannin le sujetó del toge. Con un gesto de su cabeza, le señaló la botella de mirin casi nueva. En un lugar como este, sería descortés que rechaces la bebida que te he brindado, y antes de que pudiera protestar, agregó, por eso harías bien en terminarla. Además, te ayudará con tu velada, créeme. Goten dudó por unos instantes. Esa cosa sabía horrenda. Pero la persuasión de Jiraiya, sumada a su deseo de no quedarle mal, hizo que se empinara de golpe la botella, aunque eso le provocara una serie de espasmos y jadeos de desagrado. ¿Ves cómo lo hiciste mejor que la primera vez? Pues es igual con el sexo, a eso me refería. Jajaja. Una vez se fue Goten, la chica del yukata negro entrecerró con desprecio los ojos sobre Jiraiya. Negó en reprobación y, girando la cabeza en rechazo, espetó un ácido hombres antes de marcharse. No le importaba si el Sannin no dejaba propina, estaba indignada por sus consejos de asqueroso viejo mundano. Ey, vuelve acá, lindura. El chico necesita aprender. Pero no volvió.
Ni ella ni ninguna otra chica que trabajaba en el bar se le acercó en lo que quedó de noche. Bueno, quizá cometí un error, admitió para sí mismo, llenando el platillo con lo último que quedaba de sake en la botella. Es bueno empezar con alguien de mayor experiencia, aunque Anko no es precisamente un mirin que digamos. Anko era el licor con más grados alcohólicos que pudiera ofrecerse a quien en vida no había probado un puto trago. Y es que a Goten ni falta le hizo tocar la puerta. Con sus sentidos de víbora a flor de piel, le recibió con un diminuto y sensual baby doll de seda violeta en la entrada. Sabía que vendrías. Siempre vienen relamiéndose con mal contenida gula, tomó de la mano al Saiyajin y lo condujo a sus aposentos. La casa era bastante pequeña, incluso más que la de Sakura, aunque Goten no pudo echar un vistazo siquiera porque la kunoichi lo llevó a zancadas a su recámara, y, sin rodeos ni disimulos, lo hizo sentarse en la cama. No te pongas nervioso, dijo, leyendo confusión y hasta un poco de miedo en los enmudecidos rasgos del Saiyajin. Seré buena contigo. Anko había estado con decenas de hombres de todo tipo, aunque estaba segura de no haber contaminado todavía a uno tan puro como Goten, y solo pensarlo, la excitaba como podría excitarse un degenerado viejo como Jiraiya con la oportunidad de desflorar a la más casta y virgen de las doncellas. Con manos hábiles y expertas, Anko deslizó el dogi naranja fuera del cuerpo de su amante, sentada en sus muslos y olisqueándole con hambre el cabello negro. No pasó mucho para que comenzara a lamerle el cuello y, aprovechándose de su condición de híbrido, la kunoichi empezó a morderlo, asestando dentelladas que a un hombre común le arrancarían profundos tajos de carne con todo y carótida. Allí fue que ella, cada vez con el juicio más peligrosamente nublado, y cabalgando sobre el muslo de Goten para frotar contra este su húmeda intimidad, desgarró sin tapujos su camiseta azul para dejar al descubierto el musculoso torso de su joven amante, salpicado en cicatrices como el suyo. ¿Has peleado mucho?, siseó Anko cual serpiente era, calentando gratificantemente con su aliento la oreja del Saiyajin, contorsionándose entre sus fuertes brazos como la boa que se desliza entre la maleza para saltar sobre su presa. Pero no ahora, no ahora. Poniéndole las manos sobre el pecho, lo tumbó de espaldas en la cama y asumió su postura dominante. Anko quería disfrutarlo despacio, y siendo ella, eso era lo más despacio que podía ir. Por el momento le dejaría el pantalón puesto, se conformaría con sentir su enorme masculinidad abultada a través de la fina tela naranja, mientras ella, bajo su escueta vestimenta, no llevaba prenda íntima alguna. Y comenzó a saltar, a mover con ímpetu las caderas, mientras enterraba con todas sus fuerzas las uñas en el poderoso pecho del Saiyajin, sin poder dejarle marca o herida de algún tipo. Eso, así, vas bien, apremiaba en medio de gimoteos la iniciativa de Goten, quien, siguiendo sus instintos, correspondía a los movimientos de Anko y oscilaba sus propias caderas, presionando y frotando con fuerza la lubricada intimidad de la kunoichi. Ella no perdió detalle del rostro del Saiyajin, abstraído y boquiabierto con la belleza de la dama sobre él, sonrojado e hiperventilando, más allá de su condicionamiento fisiológico, por la exigencia de la hasta ahora desconocida pero estimulante faena. Sus oscuros ojos, brillantes cual espejos, translucían una viveza en la que Anko se veía reflejada con portentosa vanidad. Su orgullo femenino se robustecía por la reacción que suscitaba en las entrañas de su vigorosa conquista, nueva e inexplorada. ¿Te gusta? ¿Verdad que se siente bien? Entre nuevos siseos, Anko aumentaba el ímpetu de sus saltos, inclinándose hacia adelante hasta pegar su frente con la de Goten, dándole besos húmedos a lo largo de la fuerte línea de su mandíbula, descendiendo poco a poco hasta sus definidos hombros para después mordérselos. Goten no respondió. Rodeó con sus manos la delgada cintura de Anko para acercarla más y, pese a su delicadeza, ella sintió la brutal fuerza de esas manos construidas para la pelea, toscas e ignorantes en brindar caricias y tratar a una dama. Pero a la kunoichi no le desagradó. Por el contrario, se excitó todavía más con la sensación de saberse más frágil e impotente que nunca, ahora sí de verdad, no como en esos juegos donde se dejaba amarrar y amordazar, mientras un patético hombre le infligía placenteras torturas. Por eso sus pupilas se dilataron, quizá como mecanismo de defensa y huida, y el corazón, bombeando con fuerza a través de sus arterias los elevados niveles de adrenalina propios de una situación de peligro, parecía que le rompería una costilla dada la potencia con que latía. Se sentía maravilloso, y allí Anko dejó de besarlo, de lamerlo, de morderlo, y se irguió de nuevo, apoyando las manos en el pecho de Goten para arquearse y alejarse lo más posible, haciendo un pronunciado puente con su espalda hasta casi pegar la cabeza a las piernas de Goten, siseando y después gimiendo, y después chillando, y después gritando, y después maldiciendo.
La flexibilidad de Anko, doblada por completo hacia atrás sin interrumpir sus briosos saltos y movimientos de cadera, exponía sus costillas más bajas, pues el Saiyajin empezaba a subirle el baby doll para verla desnuda como en las aguas termales. Pero se detuvo cuando Anko llegó a su irracional orgasmo. De su garganta, incapaz de contener por más tiempo los salvajes borboteos guturales que allí se fraguaban, surgieron unos estridentes gritos agudos que de serpiente no tenían nada, ni tampoco de gata, de loba, de leona o del animal que fuera, tal vez ni siquiera humanos, pues la kunoichi había enloquecido, ojos en blanco y soltando hilos de saliva por su boca imposiblemente abierta, con los muslos convulsionándosele al ritmo de los desesperados músculos de su pelvis. No ocurrió una, ni dos, ni tres veces, sino 4, 5, y después 6. Y Anko moría de solo imaginar que todavía no venía lo mejor, que todavía no lo sentía dentro de ella con toda su intimidante y avasallante fuerza mitad humana y mitad bestia. Sudando lánguida, pálida y jadeante, los ojos violetas se le abrieron como platos cuando, en lugar de la feroz y peligrosa serpiente que era, se sintió débil e indefensa como una pajarita al verse debajo de Goten, quien la tomó por los hombros y, como si se tratase de una llave de judo, la volteó y puso de espaldas a la cama en un movimiento tan rápido que ni siquiera ella se dio cuenta. Superó su capacidad de reacción de Younin sin apenas proponérselo. Entonces Goten, ahora en posición dominante, tomó la iniciativa. Sujetó uno de los tobillos de Anko y le levantó la pierna, comenzando con precavidos besos en el empeine de su pie. Los deditos de Anko, con uñas pintadas de púrpura, se abrían y cerraban a medida que los besos se humedecían y ascendían, acercándosele a la rodilla, mientras el Saiyajin, siempre empujando las caderas y frotando fuerte contra la feminidad de la kunoichi, le tocaba con la otra mano los grandes senos. Goten, golpéame. El Saiyajin se paralizó, admirando el desencajado rostro de Anko que se contorsionaba como víbora bajo él, de ojos cerrados y mordiéndose los labios, empuñando las sábanas hasta desnudar los bordes de la cama. ¿Qué dices? Titubeó, todavía con Anko revolcándose en trance, hasta que abrió los ojos y lo miró ansiosa porque se había detenido en seco. ¿Estás sordo o qué, mono estúpido? Golpéame. ¿Eso era tener sexo? Goten se petrificó en miedo. ¿Qué mierda estaba pasando? No entendía nada. Yo no quiero, en verdad me gusta esto, pero aunque sea una bofetada, pero haz algo, gusano. Viendo que no respondía, tomó por una muñeca a Goten y le obligó a poner su mano izquierda alrededor de su delgado cuello. Estrangúlame al menos. Cuando veas que me ponga azul, me sueltas y entonces yo saco mi kunai y te lo clavo en no estoy entendiendo nada. Temblando como una hoja, empezó a bajarse lentamente de encima de ella, pero Anko, alzando rápidamente sus dos piernas, le hizo una llave al cuello, estrangulándolo entre los muslos. Giró la cadera y, en cosa de un pestañeo, era Goten quien estaba bajo ella, asustado de muerte. La kunoichi sacó un kunai quién sabe de dónde mierda y cortó el borde del pantalón de Goten, para luego rasgarlo feroz pero insinuantemente con los dientes. Con las fuertes y definidas piernas ya descubiertas, tocaba el turno del boxer negro para quedar definitivamente desnudo, pero Goten, ya muy nervioso e inseguro, comenzó a forcejear contra una Anko que ya parecía más una violadora que otra cosa. Golpéame. Rugió, presionando el cuchillo contra el cuello de Goten y con la otra mano frotándole la verga a través del boxer. Vamos, no seas cobarde, gusano. Hazlo. El terror de Goten era palpable, tangible, su cara de miedo lo decía todo. Estaba, además, muy confundido. No daba crédito al comportamiento de la Younin. Anko empezó a maldecirlo, presionando más el kunai e incitándolo a que la golpeara, al tiempo que lo frotaba con energía por sobre la ropa interior para evitar que se le bajara la erección. Si no lo haces ahora mismo, juro que... Room. Una de las paredes del cuarto estalló de repente. Ya demasiado asustado, Goten obedeció y colocó una mano en el pecho de su agresor ahí, canalizando una pequeña porción de energía, la empujó con una onda de ki invisible. La kunoichi voló y rompió el muro como si nada, pero de lejos, lo más perturbador fue escuchar a los pocos segundos sus gemidos histéricos tras la nube de escombros y hormigón hecho polvo. Entre las ruinas de la destrozada pared, Anko Mitarashi se revolvía y estallaba en una nueva oleada de deliciosos orgasmos. A eso me refería. Cuánta fuerza, cuánto vigor. Lo hago. Tras la grisácea nube, cada vez más tenue, la oscura y voluptuosa silueta de la Younin se abría paso.
Cuando al fin quedó expuesta, estaba sucia y con la cabellera violeta alborotada, el baby doll hecho jirones enseñando más de la cuenta, cubierta de raspones menores y enseñando una colmilluda sonrisa deslumbrante en lujuria. Fue una experiencia distinta, un poder misterioso e intangible que la removió por dentro, sacudiéndola mucho más allá de los insignificantes signos de maltrato externo. Anko sintió que los órganos de su tórax vibraron de miedo y placer. Ahora es mi turno de complacerte, te daré lo que quieras, solo pídelo y yo sí. Presa del pánico, Goten huyó con la teletransportación, dejándola sola con sus locuras. Ya no haría más caso a Jiraiya. Lo condujo directo a casa de una psicópata. Sin importar lo mucho que le gustó la cuestión, al menos en principio, las perversas maneras de la Kunoichi rebasaron el umbral instintivo del Saiyajin, que vio en Mitarashi a una hembra con tremendo potencial reproductivo dado sus días fértiles del ciclo menstrual, nada más. Pero ni siquiera la cola de mono pudo empujarle a continuar y sobrellevarla sin razón de su amante. El palacio del daimyo del país del rayo era majestuoso y soberbio, grande y lujoso, como no podía ser de otra forma. Erigido en la más fina y ancestral madera, y protegido entre la nublada serranía de la fresca geografía de su nación, se abría a sus visitantes entre techados puentes ornamentados en detalles tradicionales, y estanques repletos de extravagantes variedades de peces koi. Pero el detalle más resaltante, y del que el daimyo se regodeaba en presumir a sus más distinguidos invitados, era, sin duda, el inmenso jardín del patio central. Dicho jardín simulaba un lago natural, bordeado por 3 colinas pequeñas y mullidas en brillante césped verde y olorosa tierra húmeda, dispuestas a modo de montañas que encerraban, como una herradura, los flancos y parte posterior del estanque. En efecto, la escenografía del jardín representaba a un lago real en miniatura, con verdaderas islas dispersas en las que crecían pequeños árboles de cerezo, desparramando en remolinos rosas por el aire y la superficie del agua, sus delicadas y bellas flores de sakura. Todo estaba dispuesto de la forma más armónica posible, para que las energías positivas y buena suerte circularan según dictaban las leyes de la arcaica geomancia. No obstante, de lo que más se enorgullecía el daimyo, era del contenido de dicho lago, atiborrado en cientos y cientos de peces koi de un mismo tipo. Las demás fuentes y pequeños estanques de su palacio, contenían peces de diversas razas, tamaños y colores, desde las variedades anaranjadas más corrientes, hasta algunas ciertamente raras, como los dorados ogones o los rojinegros y utsuris. Pero el gran lago del patio central, solo contenía peces koi de raza Platinum, y había una razón específica para ello. Parecían saetas de acero que nadaban con vida propia, surcando las cristalinas aguas haciendo gala de sus resplandecientes y sólidas escamas metálicas, que tenían la curiosa particularidad de refractar los rayos solares en una fulgurosa distorsión cobalto del espectro lumínico que, en resumidas cuentas, pintaba la superficie del lago con el color azul acero del rayo, símbolo viviente e inmortal de la poderosa nación Shinobi del norte. Un espectáculo único y digno de apreciar que plasmaba, en forma de un lienzo real, la vanidosa esencia de los ninjas de la nube. Pese a su innegable belleza, el significado de esto irritaba a Danzo en demasía, mas no lo suficiente, jamás lo suficiente, para arrancarle una mueca de fingida admiración a su inhumano rostro de piedra. El líder de raíz pasaba las tardes jugando a orillas del lago partidas de Shiji con su nuevo aliado, moviendo las fichas de marfil sobre un elegante tablero labrado en costosa madera de Dalbergia, en tanto la servidumbre les agasajaba con humeantes tazas de té azul y algunas galletas de arroz con avena. El malnacido Danzo se daba la buena vida mientras traicionaba a Konoha con Akatsuki. Por supuesto, él no lo veía de esa forma, sino más bien como un transitorio mal menor para poner fin sobre la faz de la tierra a uno mayor, la existencia de los Saiyajins. Ya que se dio cuenta que le sería imposible manipularlos para beneficio de la aldea y el suyo propio, y que no cupiera duda que sobre todo para lo último, entonces era arriesgado para sus intereses dejarlos deambular por allí. El daimyo del país del rayo era un hombre alto de piel oscura, complexión delgada, ojillos negros cubiertos por pequeñas gafas. Los rasgos afilados y angulosos pómulos le enmarcaban un gesto críptico que, en todo caso, podía camuflarse más con el aburrimiento que otra cosa. Rondaba su quinta década de vida. Vivía, como el resto de señores feudales de las grandes naciones, en medio de una exagerada parafernalia de lujos. No escatimaba en hacerse con los impuestos de la nación con tal de aplacar sus frívolos apetitos, de tener a la mano los excesos y disfrutes, que eran causa de la perversión de muchos shinobis, pero en su caso, elevados a una enésima potencia, porque el dinero, las mujeres y el alcohol, eran apenas 3 de sus más valorados vicios, justo en ese orden de importancia.
Luego de las tardes de té, bebía ingentes cantidades de un costoso sake muy espeso fermentado, como en antaño, con la saliva de hermosas jovencitas vírgenes, y cada noche, enviaba diferentes mujeres a los aposentos de Danzo para saciarle sus contenidas necesidades. No podía decirse si este último hábito era cortesía del daimyo u órdenes de Danzo vía Koto Amatsukami. Lo que sí era cierto es que el valioso ojo de Shisui Uchiha era usado para controlar las decisiones del daimyo al frente de su consejo de nobles, en frecuente reunión con el comité de guerra de la nación y el representante del consejo Younin de la nube, hombre de confianza del Raikage que, arrogante siempre e incontinente a ratos, no veía en la conducta del daimyo signo alguno de genjutsu. Por supuesto, Danzo no se exhibía en las reuniones, eso daría demasiado que sospechar, pero tampoco se situaba lejos, apenas separado por un tabique de madera para escuchar las opiniones de la comitiva. Como siempre fue, el desgraciado viejo hacía daño desde el anonimato de las sombras. Mucho daño. El talento que jamás tuvo por sí mismo como shinobi, así como el valor, honor y capacidad de autosacrificio de la que carecía, se compensaba con creces a través de su don más formidable y también terrible, sus dotes de manipulador. Y no es la manipulación por medio de un genjutsu, sino de chantajes, persuasiones, seducciones y encantos, la que hacía de él un verdadero gigante de temer. Convencía, embelesaba, se apoderaba de la voluntad de sus interlocutores mediante argucias, subterfugios y proposiciones, exponiendo la impostergable necesidad de sus decretos, la ineludible suerte de sus vaticinios, la cándida naturaleza de sus propuestas. Y así, terminaba imbuyendo a sus oyentes de sus ideales. Terminaba anegándoles de sus intenciones. Para esto no había como el Koto Amatsukami. Era un genjutsu tan maravilloso, que no solo permitía manipular a la víctima por completo y sin oposición alguna, sino que lo hacía sin que ésta tuviera oportunidad de darse cuenta que estaba siendo controlada, y preservando, al mismo tiempo, la personalidad del afectado, acoplando esta a las órdenes que transmitía Danzo. Por eso las resoluciones e intervenciones del daimyo no resultaban extrañas a sus oyentes. Iban teñidas de su distraído carácter y exasperante serenidad. Tampoco eran más brillantes de lo necesario, eso daría mucho de qué hablar, pues si en algo no destacaban los señores feudales, era en la inteligencia. Un tercer escuadrón de ninjas de la hoja se dirige hacia nosotros. Con ese tópico abrió el daimyo la última reunión. Se trata de un grupo más numeroso que los dos anteriores. Mis fuentes aseguran que entre ellos figuran el Jinchuriki del Kyuubi y la heredera de la rama principal de clan Hyuga. Hasta las fuentes del daimyo estaban manipuladas. Sí, la información era cierta, pero sus difusores, que eran los 12 guardianes ninja del país de Rayo, fueron sustituidos todos por setsus blancos que robaron sus legítimos cuerpos gracias a la última jugarreta de Kabuto, que también formaba parte de la intrincada operación. Solo con ese comentario se abría paso a un barullo de rumores, imprecaciones y recelos por parte de la élite allí congregada. No había que echar mucho viento al fuego. Con las reuniones anteriores, ya la audiencia estaba convencida del demonio encarnado en Konoha. El representante del consejo Younin de A manoteaba la mesa arrojando espumarajos por la boca, cegado en coraje y exigiendo una unánime aprobación para una pronta invasión a la hoja. Ya había tenido suficiente, no soportaba ver a más colegas y hermanos de su nación asesinados cobardemente por las fugaces operaciones de los dos primeros escuadrones de Konoha, donde Santa Yamanaka formaba parte de uno de ellos. De pronto el clan de Ino se hizo tan reconocido como odiado en Kumo. Lo que nadie en esa mesa sabía, es que sus acérrimos enemigos ya estaban muertos. Ni Santa ni ninguno de los Anbu que le acompañaban, eran realmente ninjas de la hoja, solo cáscaras ocupadas en alma por setsus blancos que recibían órdenes directas de Kabuto a través de una modificación del sello del Edo Tensei. El corazón de Danzo, oculto tras la pared, daba saltos con los sorprendentes resultados obtenidos en cada reunión. Se aterraba con frecuencia por lo peligroso que era el tal Tobi, aunque no le merecía más asombro en cuanto recordaba que este se le presentó como Madara Uchiha, cuyo nombre era suficiente para explicar la perfecta naturaleza de sus planes. Como aliado era fenomenal, pero después, como enemigo, sería un dolor de cabeza para él como Hokage lidiar contra uno de los padres fundadores de Konoha. Sí, Danzo ya se veía Hokage una vez terminada la operación. La reputación de Tsunade iba de mal en peor, tanto frente al Raikage como al daimyo del País del Fuego, cuyo consejo le insistía en destituir a la Sannin para reincorporar al puesto a Hiruzen o proponer a un nuevo candidato.
Sirvió de poco la reunión que Sai y el capitán Yamato tuvieron con él para explicar el error del primer mensaje de Danzo, ya que luego Akatsuki se encargó de interceptar y manipular la red de información vía halcones mensajeros de modo que el flujo entre Kages se vio completamente bloqueado. Todo pergamino que llegaba a Tsunade Oa, pasaba primero por las manos del controlado daimyo del país del rayo. El destino de los equipos de shinobis usados como mensajeros fue peor. Todos muertos, tanto del lado de Kumo como el de Konoha. Y así, el ambiente político se enrareció en cuestión de días, pues lo que leían los ojos de Tsunade ya, no eran más que falsedades y provocaciones escritas a puño y letra por el señor feudal del rayo o sus consejeros. Lo único cierto es que más ninjas continuaban desapareciendo, y la gota que rebalsó el vaso, fue cuando el anciano Onoki envió un pequeño escuadrón a Kumogakure para meter su gran nariz donde no debía, escuadrón dirigido por su hijo Kitsuchi que se ofreció como voluntario dada la delicadeza de la misión. ¿El resultado? Muertos, los 4 integrantes del escuadrón más su líder. Los cuerpos, hinchados y descompuestos, fueron encontrados a poca distancia de la frontera con Amegakure y el País del Fuego, decapitados, con las cabezas enterradas en picas de 3 metros de largo como en los barbáricos tiempos en que los humanos peleaban sin chakra. Con las lenguas enormes, moradas, y los ojos lechosos repletos en hambrientos gusanos, las cabezas se alzaban a modo de advertencia, llamando la atención la de Kitsuchi que, fuera por respeto o burla a su linaje, estaba ensartada en una naginata con asta de roble y hoja de excelente acero. Y como quien no quiere la cosa, una ensangrentada bandana de Konoha yacía tirada en la escena del crimen, sin cuerpo ni otros signos de evidencia, cortesía de Obito que hasta de ese detalle se ocupó. La noticia apretujó en cólera y dolor el desgastado corazón de Onoki. Kurotsuki se mostró en público con entereza, pero en la intimidad, se desbarató en lágrimas por la muerte de su amado padre. Ambos guardaron rencor en sus corazones contra Konoha, y por sobre todo, contra los Saiyajins, responsables de poner al mundo patas arriba con sus meras presencias. De a poco se armaba el escenario de odio, desconfianza y división que Obito necesitaba para, irónicamente, alcanzar la paz. Porque la paz y el orden mundial no podría establecerse jamás con la presencia de Goten y Trunks. La reunión finalizó con más medidas, más precauciones, más misiones de espionaje, un férreo bloqueo marítimo y un completo cierre militarizado de la frontera del País del Rayo, pero nada que ver con una invasión a Konoha. Danzo se ocupó de que el daimyo se opusiera de la forma más creíble posible a la propuesta. Sin embargo, sabía que la paciencia del Raikage era frágil, y si se le provocaba lo suficiente, tenía el poder necesario para pasar por alto la autoridad del daimyo, hoy día una imagen de nobleza más que una verdadera fuerza política, y lanzarse por cuenta propia a la guerra. Bien hecho. Susurró Obito a espaldas de Danzo. Las piezas se mueven casi como esperábamos. El viejo se dio la vuelta, aparentando completa quietud, aunque en el fondo, se estremecía con la presencia de quien creía Madara Uchiha. Casi, se limitó a preguntar, sin abrir su ojo y con la expresión inconmovible de siempre. Un percance menor del que no vale la pena hablar. Nada que ponga en peligro nuestra situación. El sonido de múltiples pisadas arrastrándose sobre la madera, fue indicativo de que un grupo de personas ancianas abandonaban la sala contigua, así como indicativo de que Obito debía marcharse para no ser descubierto. La reunión había terminado. Fue como salvarse por la campana, ya no tenía que dar explicaciones de nada a Danzo. Bebe cuanto te y que quieras, juegas shogi, go, mayongo lo que sea, pero no olvides que lo importante es evitar la guerra entre Konoha y Kumo mientras incitas la mayor cantidad de conflicto posible. Hiciste bien, por ejemplo, en no mencionar la intervención de Tsunagakure. Eso seguro habría provocado la Cuarta Guerra Mundial y Shinobi. Continúa con el buen trabajo. Con un zumbido casi inaudible, desapareció en medio de un vórtice que deformaba su silueta en espiral. Justo con esa técnica apareció de la nada hace días en el cuartel de raíz, frente a un Danzo apenas custodiado por Fuyamanaka y Torune Agurame, quienes no golpearon más que aire en cuanto lo atacaron y atravesaron como a un fantasma. Desde ese preciso momento, Danzo supo que ni él ni sus subordinados tendrían oportunidad contra el enmascarado. En aquel momento temió por su vida, reconoció en el recién llegado a un miembro de Akatsuki por su túnica negra estampada con nubes rojas, pero mayúscula fue su sorpresa cuando el enmascarado le tendió la mano y dijo que debían unirse por un bien común.
por un mundo sin Saiyajins. Los dos obtendrían lo que querían, y los dos volverían a ser enemigos en cuanto Goten y Trunks no estuvieran de por medio. Por supuesto, Danzo no confiaba en él en lo más mínimo, ni siquiera confiaba en su propia sombra, pero sabía que le era de utilidad por el Kotoamatsukami, que por ende no corría peligro mientras el plan de erradicar a los Saiyajins no estuviese terminado. Solo debía tener la astucia necesaria para disolver por cuenta propia la alianza en el momento preciso para no correr riesgos. De lo contrario, Madara también lo asesinaría. Shikamaru y su equipo habían avanzado sin percances hasta Shimono-kuni, país helado, la última nación por recorrer antes de adentrarse en territorio del país del rayo. A partir de aquí tomaron mayor precaución que nunca, evitaron en lo posible acercarse a Shimogakure para no ser avistados por ningún otro shinobi. Debían evitar que se filtrara información hasta Kumo sobre sus posiciones. No podían fiarse de nadie, aun si los ninjas del país helado eran ajenos al conflicto. La cosa se hacía más difícil porque al mismo tiempo que debían ser sigilosos y pasar inadvertidos ante cualquier forma de vida, hasta algunos animales del bosque podían ser medios de espionaje, debían rastrear, por el método que fuera, a Trunks. Para ello contaban con los ojos de Hinata, el olfato de Kiba y Akamaru, los insectos de Shino, e incluso las habilidades de sensor de Ino, que no eran demasiado desarrolladas o excepcionales, pero sí bastante aceptables. Tal y como recomendó Gaara, Shikamaru dividió a los 9 en 3 grupos de 3, que avanzarían al unísono a no menos de 2 kilómetros de distancia, para tener así un radio de búsqueda de 1 kilómetro. La distribución fue la siguiente. Equipo 1. Naruto, Hinata e Ino. Equipo 2. Shino, Kankuro y Matsuri. Equipo 3. Shikamaru, Kiba y Temari. Con Hinata y Naruto, el primer equipo estaba algo excedido en poder, pero Shikamaru así lo dispuso por las limitaciones que ofrecían las técnicas mentales de Ino en los combates cuerpo a cuerpo. Ino, no le pareció buena idea trabajar junto a ella porque sin Chouyi, quedarían muy expuestos en caso de enfrentarse a más de un enemigo dado el tipo de técnicas que tenían. Necesitaban quien les cubriera las espaldas. Además, tenía sobrados motivos para colocar a 2 de los miembros con habilidades de rastreo junto a Naruto, ya que el equipo 1 no se limitaría a buscar a Trunks, sino también a detectar con prontitud cualquier amenaza que se acercara a ellos con el fin de proteger al Jinchuriki del Kyuubi, y aquí entraba Ino, que en caso de emergencia se pondría en contacto vía telepatía con el equipo más cercano. Para el equipo 3, Shikamaru se decidió por Temari dadas sus técnicas de largo alcance en combinación con la destreza en el combate cuerpo a cuerpo de Kiba. Con la gran fuerza de ambos, podía darse el lujo de mantenerse en la retaguardia para ordenar sus estrategias o suplir su falta de poder. Sería sencillo atrapar al enemigo con su sombra si este se enfocaba en esquivar los huracanados ataques de la rubia o las afiladas garras de Kiba y su amigo canino. Además, la capacidad de Temari para manejar las corrientes de aire podía beneficiar al olfato de Kiba mediante el redireccionamiento del viento, mientras que los violentos ataques del abanico podrían ser desastrosos en presencia de los bichos de Shino revoloteando por allí. Por eso Aburame fue el escogido para trabajar con Kankuro, pues de igual manera, los gases venenosos que usaban las marionetas podían limitar el uso del olfato de Kiba y Akamaru, mientras que Shino contaba con insectos capaces de absorber el veneno y suministrar antídotos en caso de alguna desgracia. El único problema es que Shino debía esconder a los insectos en su cuerpo la mayor parte del tiempo, pues exponerlos al frío invernal de Shimono-kuni los mataría rápido. Solo contaba para el rastreo con una variante de escarabajo carcoma criados por su clan específicamente para soportar las heladas en determinadas misiones, pues usando una pequeña fracción del chakra del usuario, podían regular la temperatura de sus cuerpos como animales homeotermos. En cuanto a Matsuri, el mismo Kankuro exigió tenerla a su cargo para vigilarla de cerca. Quería responsabilizarse de la alumna de Gaara. En fin, lo que condicionó a los equipos en mayor o menor grado, es que cada uno debía tener por lo menos un miembro con habilidades de rastreo, el resto fue en base al análisis descrito. Lo lógico es que el equipo de Naruto se movilizara en medio de los otros dos, en una formación 2 de enero de 2003, o 3 de enero de 2002. Daba igual, lo importante es que el equipo 1 debía ir en medio. Pese a ser el más poderoso, Naruto era también el más propenso a ser atacado e irónicamente ameritaba mayor protección. ¿Ino, desde cuándo puedes hablar con la mente?, preguntó Naruto al tiempo que saltaban por las ramas de los árboles.
De no ser por las botas especiales que llevaban, estarían expuestos a resbalar en cada paso que daban por la nieve que lo cubría todo. Se llama telepatía, Naruto. Corrigió la rubia, exhalando una pequeña nube de vapor desde su boca, sacudiendo los hombros para acomodarse la capa blanca que usaban como abrigo. Es una habilidad que mi clan puede desarrollar con algo de práctica. ¿Y por qué no usas esa antipatía para hablar con Trunks y encontrarlo más fácil? Oh, lo de Gakra en vez de chakra hace años fue gracioso. Ahora, con la situación y el clima de mierda que había, Ino luchaba por no ser grosera. Hinata, por su parte, apretó los labios para contener una risilla. No es tan fácil como parece. La kunoichi mordió el interior de su mejilla. Se sentía frustrada por no poder hacer más. Primero, suele requerirse de un artefacto que amplifica las ondas cerebrales. Y segundo, he practicado la telepatía al punto que, a excepción de mi padre, soy la única del clan que actualmente puede usarla sin dicho artefacto y a una distancia considerable. ¿En serio? Eso es genial, te felicito. Naruto explayó los ojos azules, sorprendido. ¿Y de cuánta distancia hablamos? Sin dejar de saltar por los árboles, Ino sintió su cuerpo entero tensarse en un restallido de decepción. Con su discurso anterior, pretendía autoconvencerse de su gran progreso, pero lo cierto es que no era suficiente. En lo absoluto. 1 kilómetro en el mejor de los casos por unos minutos no se oyó más que el cortante viento gélido silbándoles en los tímpanos. Naruto frunció el ceño, apretó los ojos hasta hacerlos parecer dos líneas horizontales, y cuando al fin lo procesó, se quejó a gritos. Oe. Por eso es que Shikamaru dijo que no nos alejáramos tanto. ¿Acaso todo esto es por mí y el temor a que me capturen? Tonterías, a este paso nos tomará una eternidad. Naruto, déjalo más que calmado, el tono de Ino advertía peligro. Siempre era lo mismo, había que explicar las cosas a medias para que Naruto no lo echara todo a perder con sus terquedades e impulsos. Hinata temía que se formara una discusión. Con las mejillas coloradas y los labios agrietados por el viento glacial que quemaba, observaba a Ino sin proferir palabra, casi viendo la tensión rodeándola sin la necesidad del Byakugan. ¿Cómo quieres que lo deje?, gruñó Uzumaki. Debemos avanzar más rápido. Si no nos separamos lo suficiente, abarcaremos un área muy chica. ¿No has pensado que quizá, justo ahora, Trunks esté pasando en sentido contrario a nosotros, y todo porque viajamos demasiado juntos? Sé que Akatsuki va atrás de mí, pero es un riesgo que debemos correr, de veras. Ya lo sé. ¿Crees que no me importa? En forma de un borrón blanco, Ino saltó y aterrizó en la nieve, deslizándose un par de metros de haz a la velocidad a la que viajaban. Naruto y Hinata pasaron de largo, pero rápidamente saltaron a tierra firme y retrocedieron para ponerse al día con la kunoichi. Lo sé, todo eso y más ya lo sé. Y puedes apostar que si hay una persona realmente interesada en encontrar a Trunks, soy yo. Agitada por la ansiedad en lugar del cansancio, la rubia resoplaba espesas nubes de aliento entre bocanadas. Se le veía desesperada, carcomida por el remordimiento. También sé que estamos limitados por mi habilidad. 1 kilómetro es todo lo que puedo cubrir, y Shikamaru está en lo cierto, es muy peligroso si perdemos la comunicación entre nosotros porque los equipos anteriores desaparecieron de forma misteriosa y no las manos de Naruto se empuñaron. Verla cabizbaja en la nieve, temblando de impotencia y no de frío, fue verse en el espejo que le devolvía la imagen del fracasado que no podía traer a Sasuke de vuelta. Porque muy en el fondo, contrario al incansable entusiasmo que contagiaba en los demás, Naruto se sentía fracasado por no cumplir todavía su promesa a Sakura. ¡Boom! Un fuerte estallido hizo vibrar las copas de los árboles, sacudiéndoles la nieve es una precipitada lluvia de escarcha blanca. Mudos en la obnubilación, los tres vieron con grandes ojos cómo se formaba a lo lejos una delgada columna de humo negro, zigzagueando ominosamente en tanto ascendía. ¡Boom! Una segunda detonación, idéntica a la primera, les rescató de la estupidez que conlleva al asombro. La segunda columna de humo se alzó bastante cerca de la primera. Era una emboscada. Byakugan. Las venas se brotaron alrededor de los ojos de Hinata. Enfocó la vista en dirección a las explosiones, gimiendo en inquietud. ¿Qué sucede? Naruto la sacudió suavemente por los hombros. Pese al contacto, Hyuga estaba más impactada con lo que sea que veía como para desmayarse por su cercanía. ¿Están atacando al equipo de Shino que tan lejos?, espetó Ino, apartando a Naruto de un empujón. 3 kilómetros, Hinata movió la cabeza varias veces, de derecha a izquierda, hasta encontrar lo que buscaba y añadir, Shikamaru ya se dirige hacia allá.
Ya casi llegan, pero están muy lejos de nosotros, completó la rubia, impaciente por el tartamudeo de Yuga. A esa distancia no puedo comunicarme con él. Maldición. No tenemos opción, hay que avanzar. Y así el equipo emprendió marcha, justo cuando tenía lugar una tercera explosión. Si el equipo 2 en lugar de Matsuri hubiera tenido a Hinata, no se habría soltado ni una palabra en todo el camino. Shino no decía nada a menos que fuera estrictamente necesario, lo que no incentivaba a Kankuro en lo más mínimo a buscarle conversación. Para ser justos, era como pretender que un ventrílocuo y un entomólogo entablaran una plática a partir de intereses en común. Matsuri, con la mejor intención, no quería que el ambiente grupal se enfriara más que el horrendo clima, pero por mucho que le buscaba la lengua a Shino, no recibía de él más que monosílabos en respuesta, y al mismo tiempo, Kankuro la reprendía, quizá por vergüenza, exhortándola a que se centrara en la misión y no se distrajera en tonterías. Es difícil avanzar en medio de una tormenta de nieve. Empezó la kunoichi, luego de 5 minutos en los que Kankuro logró mantenerla en silencio. Desde que tengo memoria, quería conocer la nieve, pues en Suna no existe tal cosa. Hace mucho frío por las noches, sí, pero jamás verás caer ni un copito en medio de ese desierto. ¿Te imaginas eso, Kankuro? Sin respuesta. Pero ella prosiguió. Imaginé que cuando ese día llegara, sería diferente. Imaginé que podría hacer un ángel en el suelo o cuando menos una pequeña guerra de bolas de nieve. Es frustrante, no creí que sería en medio de una importante misión que tendría la oportunidad de conocerla. Cuidado, nos atacan. Tan distraída estaba, que Kankuro tuvo que embestirla para quitarla de la trayectoria de los shurikens que provenían del frente, recibiéndolos en su lugar. Como iban saltando por las ramas de los árboles, la kunoichi cayó, pero a mitad del descenso, y a pesar de lo improvisto de la situación, tuvo la destreza suficiente para dar una voltereta en el aire y aterrizar sin problemas sobre sus pies. Por si fuera poco, ya tenía su fiel joyo preparado, girando sobre su cabeza. Kankuro. Chilló Matsuri, dando vueltas a la cuerda y con la atención puesta en los árboles del frente, esperando a que apareciera el enemigo. Estaba preocupada por él, había recibido en su lugar no menos de 5 shurikens en el pecho, y todo para protegerla. ¡Pof! Kankuro quedó cubierto por una nube de humo, y en su lugar, apareció Cuervo, una de sus preciadas marionetas. Cuervo fue quien de verdad recibió el ataque, mostrando 2 hileras de estrellas de metal enterradas en su torso de madera, siempre con su perturbadora sonrisa de colmillos expuesta. Matsuri bufó en enfado. Odiaba las triquiñuelas de Kankuro y sus feos títeres. Odiaba que la preocupara con sus trucos. Además de un maestro marionetista, era un genio del engaño. ¿Quiénes son? Salgan a dar la cara. Retó la kunoichi, exhalando vapor entre las palabras, preparada para atacar ante el menor movimiento que surgiera de las desnudas y blancas ramas de los arbustos. Obedeciendo a sus órdenes, en forma de manchas blancas mal definidas que se camuflaban con la nieve, saltaron 3 figuras humanoides desnudas y con colmillos sobre ella. Sin embargo, Matsuri era tan veloz, que retrocedió de un brinco al tiempo que lanzaba su afilado dardo con fuerza. ¡Crack! La frente de uno de los sujetos crujió cuando la punta de acero perforó el hueso. Lejos de detenerse, el dardo atravesó el cráneo limpiamente y continuó su movimiento rectilíneo, hasta que Matsuri enrolló la cuerda con uno de sus codos, modificando la trayectoria del proyectil y logrando que la cuerda rodeara el cuello del segundo. Luego, aló con fuerza y lo derribó, estrangulándolo entre más tiraba de la soga, todavía con el primer sujeto muerto de por medio, como si la cuerda atravesara el ojo de una aguja. Del tercero se encargó Kankuro, que usó las 6 extremidades de Cuervo para inmovilizarlo en un férreo abrazo. Son de Akatsuki. Habló Shino por primera vez, ocultando en sus mangas los enjambres de bichos que rodeaban sus manos como guanteletes. Ni le hizo falta intervenir, todo acabó en un pestañeo. ¿Cómo lo sabes?, preguntó Kankuro, tensando los hilos de chakra con sus dedos por si el extraño individuo hacía un movimiento sospechoso y debía triturarlo con un abrazo de Cuervo. He visto los informes. Son muy parecidos a uno de los miembros de Akatsuki, solo que completamente blancos. Pueden ser sus clones. Con 2 de los setsus blancos eliminados, Matsuri rompió el cuello del segundo con la cuerda. Kankuro esperaba obtener información del tercero, aunque tenía ganas de matarlo porque la incómoda sonrisa en su rostro le molestaba. El sujeto no paraba de emitir agudos chillidos, de ladear la cabeza enfermizamente mientras tornaba los ojos amarillos hacia arriba, ajeno a su situación de peligro. El marionetista dudaba que tuviera siquiera capacidad para razonar o dialogar. Debemos interrogarlo. Es lo mejor que tenemos.
dijo Matsuri, secando con su capa la sangre de la cuerda de su joyo para después enrollarla en el mango. Si de verdad son clones, el real puede estar cerca. Kankuro arrugó el entrecejo al ver que la kunoichi se acercaba al prisionero. Ten cuidado. Cuando se trata de Akatsuki nunca puedes fiarte. Estos tipos tienen jutsus que parecen de fantasía. Lo sé, lo sé. Solo le sacaré algunas palabras. Matsuri extrajo un kunai de la funda en su muslo y se paró a 1 metro del Setsu blanco, que continuaba riendo entre aullidos y retorciendo la cabeza de formas extrañas, con hilos de baba meciéndosele en los labios. Dime, ¿qué pasó con los escuadrones de shinobis de Konoha extraviados? ¿Ustedes los atacaron? ¿Continúan con vida? Para quienes no la conocían, era difícil creer que con su apariencia tierna y jovial personalidad, Matsuri pudiera ser tan seria cuando la situación lo requería, tal como demostró eliminando sin contemplaciones a 2 de los Setsus blancos. Y si debía lastimar un poco al restante para sacarle las palabras, lo haría. Pero Setsu no estaba dispuesto a colaborar, y lejos de tomarla en serio, parecía burlarse de ella con sus histéricos alaridos. No me rompas el corazón, preciosa. No me rompas el corazón. El tono le afloraba con verdadera angustia, rozando el terror, logrando erizar la piel de los 3 jóvenes, pero sus súplicas discordaban con su deformada expresión de alegría y los erráticos movimientos de su cabeza. Si me lastimas, romperás mi corazón, preciosa. No tiene caso, está loco. Tartamudeó Matsuri, pálida por la impresión. No es humano, ni siquiera parece sentir dolor. Concluyó al mismo tiempo que le lanzaba el kunai a una de sus piernas y el tipo se reía aún más. Me lastimaste, preciosa, me lastimaste. Gritaba enloquecido, carcajeándose incluso cuando Kankuro ponía los dedos en garra y le partía las costillas con el abrazo de cuervo. Has roto mi corazón, has roto mi corazón. Katsu. Boom. Allí ocurrió la primera explosión que Naruto y las chicas oyeron a lo lejos, producto del Setsu prisionero que estalló sin más. Debido a la cercanía, Matsuri salió disparada a varios metros y aterrizó de espaldas en la nieve con un golpe seco, quedando inconsciente, sufriendo algunas quemaduras en la mitad de su cuerpo, así como daños en sus tímpanos y pulmones por las ondas de choque de la detonación. Allí arriba. ¡Cuidado!, exclamó Shino, señalando a un pájaro blanco de arcilla volando sobre ellos, en cuya espalda viajaba un sonriente Deidara resucitado con el Edo Tensei. Katsu. Boom. La segunda explosión, producida por uno de los cadáveres de Setsu, levantó una columna de nieve ennegrecida que les llovió a todos encima. Kankuro tiró de sus buenos reflejos y, con un movimiento de su otra mano, sacó de debajo de la nieve a Hormiga Negra, su segunda marioneta que esperaba oculta una ocasión ideal para atacar. Pero no esta vez. En lugar de atacar, usó a Hormiga Negra para atrapar a Matsuri en su interior y protegerla de la segunda explosión o cualquier otra que pudiera haber. Shino saltó con rapidez al árbol más cercano para evaluar la situación desde arriba. La ubicación aérea del enemigo sumada a sus jutsus explosivos, los ponía en clara desventaja, sin mencionar el helado clima que limitaba mucho el uso de sus insectos. Cuando echó un vistazo al terreno, notó que la chica estaba a salvo dentro de una marioneta grande con el torso grueso como un barril y que la nieve era color rojo a los pies de Kankuro, pues la primera explosión reventó en pedazos a Cuervo, de cuyo interior volaron muchas cuchillas con la mala suerte que 2 de ellas se enterraron profundo en su muslo y brazo derecho. 2 de 3 estaban heridos. Por si fuera poco, las cápsulas de veneno en el interior de Cuervo también reventaron, liberando una densa nube violeta letal para quien la respirara, nube que el viento invernal rápidamente se encargó de dispersar en varias direcciones. Katsu. Boom. El cadáver de un tercer Setsu estalló, arrojando ráfagas de viento que dispersaban aún más el peligroso veneno por doquier. Deidara había amasado suficiente arcilla explosiva alrededor de sus corazones para detonar los cuerpos en el momento que creyera oportuno. Solo con eso, tenía a la kunoichi prácticamente fuera de combate y al marionetista herido. Para esto me levantaron de entre los muertos. Deidara extrajo con las 2 manos arcilla de sus riñoneras. Las bocas de sus palmas parecían hambrientas, devorando con avidez la masa blanca en medio de dentadas y chasquidos de saliva. Aunque supongo que esto es preferible a seguir muerto, Lo extraño es que no puedo controlar mis acciones, es como si fuera una marioneta que conserva su conciencia. Y hablando de marionetas temblando de dolor, e incapaz de mover su pierna y brazo derechos por las cuchillas enterradas, Kankuro vio cómo el gran pájaro de arcilla sobrevolaba a Hormiga Negra.
Bajo su percepción, fue eterno el instante en que Deidara soltaba desde arriba un puñado de figuras de arcilla con forma de hormigas para despedazar a la marioneta junto a su contenido. Katsu. Boom. Boom. Bam. Kaboom. Una serie de detonaciones arrasaron con el área, evaporando la nieve, haciendo pedazos la tierra, pelando la corteza de los árboles cercanos por las ondas de choque. La sacudida despertó a Matsuri, que se asustó al verse encerrada dentro de un oscuro y estrecho cajón de madera. Más estallidos y sacudidas vinieron, y cuando la Kunoichi escuchó la voz de Kankuro comunicándose afuera con Shino, su aturdido cerebro hizo las conexiones necesarias con la velocidad de un rayo y comprendió que había quedado inconsciente con la primera explosión, y que el marionetista la ocultó dentro de hormiga negra para protegerla. También notó un ingrato sabor a hierro en su boca, las fosas nasales congestionadas en sangre reseca, y un cosquilleo en los antebrazos proveniente de diminutos escarabajos que le caminaban por la piel y la mordisqueaban sin hacerle daño. Las náuseas y el resquemor en la boca del estómago junto a los insectos, le indicó que algo había salido mal, y que estuvo intoxicada por uno de los venenos de Kankuro que producían una hemólisis masiva y veloz en la víctima. Conocía sus efectos, de allí los escarabajos absorbiendo las toxinas y sus síntomas. Kankuro, ya desperté. Sácame de aquí. Quería salir y ayudar. Dentro de hormiga negra, no era más que una carga. Ese breve grito la dejó sin aliento, le generó un dolor bárbaro en la mandíbula y sintió una punzada terrible entre las costillas. Supo que la explosión le había hecho daño en los pulmones y oídos, que le pitaban todavía y tenía las orejas manchadas en sangre. Sácame de aquí, Kankuro. Sin embargo, ignoró sus dolencias y volvió a gritar a toda voz. Luego de un par de explosiones más, y algunas sacudidas que la hicieron rebotar contra las paredes de madera de su extraña prisión, el torso de hormiga negra se abrió y ella salió a toda velocidad sin pensarlo dos veces, incluso cegada por el repentino choque de luz, preparada con su joyo en manos. Vio a Shino atacando con nubarrones negros de insectos que se movían por el aire de formas curiosas. Los enjambres hacían figuras y cambiaban de dirección al ritmo en que agitaba sus brazos. Con las evidentes diferencias de por medio, le recordó a Gaara manipulando su arena. Los insectos, capaces de drenar hasta la última gota de chakra de sus víctimas, cubrían por completo a los Setsus blancos que estuvieran más cerca de atacar a Shino o a Kankuro, quien con desespero, se descolgaba un gran pergamino de la espalda para invocar a otra de sus marionetas. Ahí fue que Matsuri vio las heridas del marionetista. Con el muslo derecho perforado por una de las grandes cuchillas de cuervo, apenas podía moverse, y con otra enterrada en su brazo, también derecho, solo contaba con la mano izquierda para manejar a sus títeres. De allí que Shino lo cubrió de cualquier ataque en tanto movió a hormiga negra con la inconsciente Kunoichi en su interior, y ahora, mientras buscaba tiempo para invocar otra de sus marionetas. Katsu. Boom. Boom. Kaboom. Pero Deidara seguía arrojando bombas desde el cielo para dañar y distraer, al tiempo que también hacía detonar a los Setsus muertos o con poco chakra, volando también en el proceso a los insectos de Shino que los cubrían. Y Shino sabía esto. No era ningún tonto, sabía que solo les quedaba aguantar hasta que sus compañeros llegaran al rescate, pues los insectos se le acababan, pero era preferible sacrificarlos a dejar que los Setsus se le echaran encima a Kankuro cuando protegía a su compañera. Miserables. Gruñó Matsuri, olvidando que su arma era más para la defensa e inmovilización del enemigo que para el ataque. Pero no le importó. Giró la cuerda más rápido de lo que alguna vez podía recordar, y lanzó el dardo de acero con la fuerza suficiente para atravesar el pecho de 1, 2, hasta 3 Setsus en fila, uno tras otro. Katsu. Kaboom. El problema es que el maldito de Deidara no paraba de detonar a los Setsus caídos, haciendo un desastre en el entorno y poniendo en peligro a los ninjas en tierra firme. La solución tampoco era dejar de atacar a los Setsus y permitir que hicieran lo que les viniera en gana, y no tenían el alcance necesario para lidiar con Deidara que volaba alto. Necesitaban a Futon. Kasekiri no Jutsu. Elemento viento. Jutsu de viento cortante. Un poderoso remolino de viento glacial, más filoso que la hoja de cualquier katana, ascendió como un vórtice en dirección a Deidara, cortando y reventando en el trayecto las bombas que éste dejaba caer, provocando una cadena de detonaciones en el cielo, hasta alcanzar a su pájaro de arcilla y seccionarlo desde el vientre hasta la quijada en dos mitades perfectas. Kaboom.
Debido a las dimensiones del pájaro de arcilla, la explosión fue bestial, el paisaje entero se oscureció por un instante, a excepción de la brillante bola de fuego rojo que se creó en lo alto del helado bosque, desprendiendo ráfagas que sacudían ferozmente los árboles, hasta arrancar a algunos de raíz. Deidara, que no esperaba en absoluto el sorpresivo ataque de Temari ejecutado con el abanico completamente abierto, enseñando las 3 lunas púrpuras, fue consumido por su propia explosión. ¿No se supone que ese sujeto estaba muerto? Bramó la rubia, cerrando el abanico para golpear con la pesada guarda de hierro a los Zetsus que se le abalanzaban. Su fuerza bruta era tal, que lo blandía como si de una ramita se tratase, moliendo los huesos del tórax de sus pálidos atacantes como cáscaras de huevo con cada golpe. Así es. Sasuke lo eliminó. Más atrás, Shikamaru realizaba su Kage no Jutsu, jutsu de costura de sombra, para inmovilizar a varios objetivos a la vez mediante la división de su sombra en múltiples tentáculos. Luego, Kiba y Akamaru destrozaban a los paralizados Zetsus con su doble colmillo rotatorio, ambos girando con una fuerza y velocidad tal, que se veían como 2 torbellinos de garras y colmillos. Parece que alguien ha usado el Edo Tensei para traerlo de vuelta a la vida. ¿El Edo Tensei? Si bien los Zetsus eran pésimos en taijutsu y Temari los despachaba con facilidad, estos no dejaban de aparecer bajo la nieve, como plantas horrendas que brotaban sin cesar para sustituir a sus hermanos caídos. Es un jutsu prohibido. No sé mucho al respecto, pero el usuario puede invocar a ninjas fallecidos y usarlos para su beneficio. La expresión de Shikamaru se ensombreció. Además, el ninja invocado es virtualmente inmortal. Regresará las veces que sea necesario a menos que se use un sellado o el usuario deshaga el jutsu, lo que ocurra primero. Apenas terminó de decirlo, Temari y los demás vieron boquiabiertos como una nube de cenizas se arremolinaba en medio del campo de batalla hasta adoptar forma humanoide, para después, coger color y terminar por mostrar a Deidara como nuevo. El idiota de Tobi dijo que terminaría muriendo por una explosión, HMM. Deidara extendió sus manos al frente, enseñando la sonrisa de las bocas en sus palmas. Parece que tuvo razón 2 veces, tengan cuidado. Gritó Kankuro, ya pálido por la sangre perdida y con las cuchillas todavía enterradas, porque sabía que si se las sacaba, la hemorragia podía ser peor. Ese sujeto puede hacer explotar el cuerpo de los clones. Les puso de esa arcilla blanca por dentro. Las pupilas de Shikamaru se hicieron diminutas al admirar la cantidad de cuerpos postrados, blancos como la nieve misma. Había al menos 20. Estaban en un campo minado. Pero la palabra clave de Deidara no resonó. Pasaron varios incómodos segundos en los que no silbaba más que el gélido viento del norte. Los pocos Zetsus que quedaban se mantuvieron estáticos, al igual que los shinobis, y no apareció ningún otro enemigo de debajo del suelo. Todo se mantuvo en absoluta calma, nada pasaba hasta que un pequeño vórtice deformó el espacio-tiempo junto a Deidara, y le siguió una estirada figura en espiral que tomó la forma de un hombre de máscara naranja con atuendo auténtico de Akatsuki. Tobi. Vaya, sigues vivo. Pensé que mi 6-0 también te mató, HMM. Tu 6-0 solo acabó contigo. Deidara alzó una ceja cuando lo escuchó. No tenía el tono infantil que recordaba, su actitud tampoco era la misma. Incluso Sasuke Uchiha continúa con vida. ¿Qué? ¿Ese bastardo escapó? Maldito Uchiha tenía que ser, HMM. Haciendo de tripas corazón para ignorar el conmovedor reencuentro, Matsuri lanzó la punta de acero de su joyo directo a la nuca del enmascarado, creyendo que estaba distraído conversando con su antiguo compañero grande. Fue la sorpresa de la Kunoichi cuando lo atravesó como a un fantasma. De hecho, lo que el dardo alcanzó fue la frente de Deidara, cuya cabeza se deshizo en una nube de cenizas para luego regenerarse entre insultos y maldiciones del rubio. Importándole mierda si se trataba de un genjutsu o espejismo, Matsuri atacó 2 veces más de la misma forma, sin frutos. Por su parte, el intangible enemigo pasó de ella, tal cual si no existiera. ¿Qué clase de técnica es esa? Balbuceó Temari con aire aletargado. Claro que nadie respondió. Ella y sus compañeros estaban en las mismas, admirando con recelo al recién llegado sujeto. No hay tiempo para esto. El enmascarado apuntó hacia el bosque a espaldas de los shinobis. El Jinchuriki del Kyuubi ha llegado. Saas. Todo fue muy rápido. De entre los troncos blancos y partidos, saltó Naruto con un clon a cada lado, ambos contribuyendo a formar un enorme Rasengan con forma de shuriken en su mano derecha a partir de la rotación y moldeo de chakra elemento viento.
La cantidad de energía comprimida era tan brutal, que los huesos y órganos internos de los presentes vibraban por las invisibles ondas de alta frecuencia desprendidas de la técnica. Los ojos de Shimakaru saltaron de temor. Ese Rasengan era letal, podía suponerlo sin siquiera ver sus efectos. 7. No obstante, los globos oculares se le saldrían de las cuencas, porque la escena que siguió a continuación, fue mucho más aterradora. Futon. Rasen Shuriken. Naruto, espera. Demasiado tarde para la advertencia de Shikamaru. Cuando la estrella de chakra blanquiazul tocó a Obito, lo traspasó, como era de esperar. Naruto quedó absorto, pero no enterró su técnica en el suelo. Con sus reflejos de acero, reaccionó a tiempo y aterrizó sobre sus pies, no sin deslizarse unos metros por la inercia. Crash. De repente, un par de manos pálidas emergieron de la nieve, sujetando los tobillos de Naruto con firmeza. El rubio bajó la vista, y observó un espeluznante rostro blanco, sonriéndole con 100 colmillos en sierra. Un setsu blanco le atrapó, aunque eso perdió absoluta importancia cuando un aura amarilla cubrió su figura y, antes de disparar por la boca un rayo del mismo color, aulló una palabra que trajo a los ninjas de Konoha un nefasto recuerdo. Cambió. Fin del capítulo. 1. Sakazuki. Pequeño cuenco aplanado donde se sirve el sake. Parece un platillo, usualmente de cerámica. 2. Tokuri. Pequeña botella de cuello estrecho usada para contener sake. 3. Mirin. Vino de arroz similar al sake, pero con bajo contenido de alcohol y sabor levemente dulce, razón por la que es usado para cocinar. 4. Geomancia. Arte adivinatoria a partir de figuras en el suelo. Sin embargo, para resumir las cosas, digamos que también fue una especie de Feng Shui usado en el emplazamiento de grandes ciudades, que extrapoló sus conocimientos también para la construcción de jardines. Un jardín mal dispuesto, era de mala suerte. 5. Naginata. Tipo de lanza usada por los samuráis del Japón feudal, en cuya punta posee una cuchilla grande y curva que puede ir de los 30 a 60 centímetros de largo. 6. Joryo. Arma que consiste en una cuerda de 4 metros de largo o más en cuyo extremo posee una punta de acero, similar a un dardo grande para atacar objetivos lejanos. 7. Recuerden que en este fic, Naruto no participó en la pelea de Hida Mikakusu, pelea donde Shikamaru conoce el Futon Rasen.